Los tratados comerciales son importantísimos para el desarrollo económico de los países, especialmente para la región de Norteamérica. 2026 parece un poquito lejos, pero la realidad es que está a la vuelta de la esquina porque son muchas cosas, Mau, las que tienen que suceder alrededor de esta revisión de este tratado tan importante para Norteamérica. Bueno, pues deja para Norteamérica. Para México, el hecho de estar dentro del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá es totalmente esencial. Es la diferencia, ¿no? Es la diferencia de 40 años para acá, más o menos, de que se empezaron a abrir los acuerdos comerciales, la fisonomía de nuestro país cambió. Y para hablar precisamente pues, de la que viene, porque no hay relación comercial más importante para México que con Estados Unidos, y bueno, de inversión, y ya está familiar con los Estados Unidos. Tenemos aquí a Pedro Casas Alatriste, el director ejecutivo de American Chambers, nuevamente aquí en esta billetera. Pedro, pues por favor, ahora sí, para contextualizar, ¿qué significa que las empresas norteamericanas tengan un acuerdo de libre comercio con México? Gracias, Mau, y bueno, gracias por la invitación. A ver, lo podría decir de un montón de maneras, pero creo que hablando de los datos de inversión extranjera directa hay una historia muy importante que contar hoy en día para México. En el primer trimestre de 2024 vimos los flujos de inversión extranjera directa y sucedieron dos cosas que nunca antes habían sucedido en la historia de México. Uno fue que 96% de la inversión extranjera directa en México fue la reinversión de utilidades de las empresas. Más del 55% de eso fueron empresas americanas instaladas en México. ¿Okay? Apostando fuerte en México. Exactamente. Empresas americanas que ya están en México, 50 y tantos % de la inversión extranjera directa en México fueron de ellas diciendo nos tenemos que expandir. La otra historia, que no es, digamos, la parte oscura de la historia, es que únicamente el 3% de la inversión extranjera directa fueron nuevas inversiones en el primer trimestre de 2024. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es el motor de la economía. O sea, quienes se están quedando, pero no necesariamente están viniendo nuevas empresas a invertir en México, lo que evidentemente pues, es llamar la atención precisamente por el fenómeno del nearshoring. Tú tienes la oportunidad de continuamente estar platicando entre los empresarios de los dos países. ¿Cuál es el principal reto que estamos enfrentando? Ya no sabemos de que si la energía, de que si el Estado de Derecho, no, pero ¿por qué? ¿Cuál es ese último detalle donde están o no decidiendo invertir en México? No hay un silver bullet, o sea, no hay una cosa que defina como tal la puesta de decisión. Son varios factores. Nosotros les llamamos los habilitadores de la inversión. Para una empresa, alguno u otro de estos factores pesará más que el otro, pero te los resumiría en seguridad y Estado de Derecho, energía, agua, talento e infraestructura. Y tristemente creo que en estos 5 factores estamos ya llegando a nuestra capacidad máxima. Es decir, el sistema energético ya está saturado y está al límite y tenemos que invertir. Nuestra infraestructura está igual al máximo. Vean nuestras carreteras, vean los puertos, vean las fronteras, vean los aeropuertos. De ahí la importancia de los bonos de bienestar que pues está impulsando la presidenta electa, ¿no? O sea, de que realmente generemos esos espacios del que se detone la inversión. Exactamente. Ahora, la parte, digamos, de la revisión del TEMEC, Estados Unidos tiene asuntos desde el panel energético, los paneles que tienen que ver con la persistencia o no de algunos organismos autónomos, como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Está el asunto del maíz transgénico, el acero, el aluminio, bastantes. ¿Qué tan pesada será esa carpeta de revisión y cómo pues, finalmente negociarla para que la región de América del Norte pues, siga siendo una región importante en el mundo? Mira, como defecto de formación de economista, te voy a responder con esa palabra mágica que es depende. Tenemos ahorita en puerta 18 reformas que dependiendo de cómo avancen unas u otras, puede complejizar o no la revisión del TEMEC. Y sí me gustaría precisar muy rápidamente, porque a veces se olvida esto. El TEMEC tiene una validez hasta el 2036. Okay. O sea, sigue hasta vigente, el 2036 sigue vigente. En el 2026, en 2 años, se hace la primera revisión.
Si nosotros, los 3 países de Norteamérica, no llegamos a tener un acuerdo, esa revisión se posterga y se genera en el 2027. Si no se llega a un acuerdo, al 28 y así sucesivamente hasta el 2036. Manteniendo las condiciones arancelarias. Todo como está. Como está. Todo como está. Vamos a tener 10 años, que ojalá que no pase del primero, pero vamos a tener 10 años para ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, se acaba el tratado. Entonces, el 2026 es clave por muchas cosas, pero va a ser un año en el que vamos a tener a millones, si no es que billones de personas viendo a nuestra región, principalmente por el Mundial, ¿no? O sea, va a haber mucha gente viendo Norteamérica. Va a ser una revisión futbolera. Es importantísimo porque cuando suceden ese tipo de eventos donde tienes a billones de personas o miles de millones de personas viendo, se analiza todo el contexto, ¿no? Es, oye, ¿cómo están culturalmente? ¿Cómo están políticamente? ¿Cómo están socialmente? Etcétera. Sería un extraordinario mensaje que pudiéramos llegar y decir, estamos de acuerdo en nuestro tratado comercial y esto es nuestro plan de aquí a 2036 como región o a 2000, si en la revisión se aprueba, se extienden otros 6 años la vigencia del tratado hasta 2042. Entonces, ¿qué mejor mensaje de decir, miren, estamos hasta 2042 aquí está el plan de Norteamérica y vamos hacia adelante? Sería una gran oportunidad realmente. Es una gran Ahora oportunidad. Sí, sería un gol para toda la región. Un golazo y de chilena. Y de chilena, sí, para atrás. Oye, pero, a ver, ¿qué tanto podrá ser chilena? Y digo, me gustaría pensar que en vez de meterle calambre... Chilena a la mexicana. Chilena a la mexicana, de meterle susto, tensión a la contraparte. Marcelo Ebrard, que es el nuevo secretario de Economía, que es el que pues, va a llevar por la parte mexicana esta negociación, sí. ¿Qué tanto está adentrado en esta cercanía con los poderes fácticos y factores de poder político en los Estados Unidos, como para llegar a crear este mensaje que a todas luces sería el mejor de los escenarios? Sí, yo te diría que muy bien. Digamos, la ventaja del secretario Ebrard es que pues, fue canciller durante, que fueron 5 años, ¿no? Donde evidentemente la relación número 1 de nuestro país es la de Estados Unidos. Entonces, generó muy buenas conexiones tanto allá como acá. Y yo creo que es la persona indicada para trabajar con eso. Nosotros ya estamos en contacto con él y su equipo. Estamos trabajando en hacer un documento de transición entre Raquel Buenrostro y Marcelo Ebrard para que puedan tener toda la claridad de cuáles son los temas, cómo podemos avanzar en la negociación. Y nosotros, como American Chamber, también estamos avanzando en crear nuestra propia red de contactos en Washington, en los diferentes estados, en Texas, en California, en espacios clave con agentes clave, para estar blindados a lo que sea que pase, estar listos como México, ¿no? Para que cada quien tenga sus espacios y sus puentes necesarios para asegurar que esto vaya para bien. Porque otra vez, es una oportunidad histórica. Ustedes están trabajando intensamente o sea, nos estamos preparando. Porque, a ver, luego existe esta idea de que si Estados Unidos llora tantito respecto de cualquier cosa que haga México, nos asustamos. Pero la realidad es que México también le ha ganado a Estados Unidos y Canadá en temas importantes como para las México. Autopartes, el sector automotriz con Canadá. Y eso es posible gracias a que, pues, estamos constantemente en estas mesas de diálogo entre ambas partes. ¿Cuál, dentro de tu perspectiva, son nuestras mayores fortalezas para enfrentar esa revisión e independientemente de estas reformas? Es decir, ¿cuáles son las cosas en las cuales tenemos que meterle triple acelerador para llegar justamente a ese escenario que planteas tú? Mira, la revisión, hay que entender 2 partes de la revisión que es muy importante. La revisión es... sobre ciertos temas. Ver el texto, lo que está en blanco y negro del tratado. Y cuando tú analizas el tratado como tal, su texto, y te pones a pensar qué podríamos cambiar, en realidad hay cosas no muy grandes. Es decir, cuando se negoció el tratado no existían los vehículos eléctricos o autónomos, entonces es un espacio nuevo en el que habría que tal vez reflexionar qué hacer ahí. La inteligencia artificial, se ha acelerado la transición energética, o sea, son realidades distintas. Pero por otro lado está la implementación del tratado, que eso no se, o sea, no hay nada que revisar ahí, o sea, no puedes cambiarle una coma o no a la implementación. Lo que estás revisando es si se implementó o no. Exactamente. Entonces, regresando a tu pregunta es, en la revisión, ¿qué vamos a poder mejorar o apretar un poco las tuercas? Esas industrias que te digo que se crearon en los últimos 5 o 6 años. ¿Y qué es lo que tenemos que asegurar? Es que todas esas cosas de implementar lo que ya se escribió se hagan de manera correcta. Esa implementación supongo que también pasa por la parte aduanal, por los trámites de comercio exterior, que en los últimos meses,
iba a decir los últimos 24 meses, pero creo que son los últimos 36, del lado mexicano se han complejizado, se han hecho más difíciles y al mismo tiempo tenemos el asunto migratorio del cual pues no podemos desligarnos, ante el cual muchas veces los estados fronterizos, Texas particularmente, cierran las fronteras. Sí. ¿Cómo hacerle frente a eso de lo que podemos resolver? En la frontera cohabitan los 3 temas más importantes para la relación entre México y Estados Unidos: el comercio, la migración y los temas vinculados con seguridad en cuanto al tráfico de fentanilo, personas y el tráfico ilícito de armas. Así es. Todo eso orbita en la frontera. Entonces, hablando con las autoridades americanas, mexicanas, los cambios de personal que tuvimos al pasar que la administración de las aduanas fuera ahora de la Guardia Nacional, entre otras, ¿dónde veo yo el camino? Invertir en tecnología e infraestructura. Tenemos que automatizar, tenemos que hacer mucho más robusta la capacidad de poder dividir estos temas en sus respectivos carriles, puede ser hasta físicos o metafóricos, y de esa manera poderlos atacar, porque con la capacidad instalada hoy en día se genera eso. Empieza a haber un tráfico de personas, bloqueas la frontera, de repente el gobernador de California dice, aquí ya no pasa nada. Y millones de dólares en Y entonces hay un impacto gigantesco en empleos, en inversión, etcétera, ¿no? Un impacto gigantesco para las dos economías, porque Exacto, a veces nos en pega. México actuamos como que solo nos afecta a nosotros y también afecta al otro lado, literalmente. Y entonces, sí. pues es importante que lo veamos así. Ahora, al principio del programa hablabas de solo este 3% que está invirtiendo nuevamente en México. Sí. ¿Cuál sería el mensaje de la AmCham para todas estas empresas que están invirtiendo en el mundo, que obtendrían muchas ventajas de hacerlo cerca de Estados Unidos y que no lo están haciendo? Sí. Nosotros llevamos ya un año y medio impulsando este tema de la era de Norteamérica. Nosotros estamos convencidísimos que los siguientes 30, 40 o 50 años van a estar basados en Norteamérica. Podríamos hacer el análisis inmenso de los porqués. Entre ellos los consumidores de los 3 países, ¿no? O sea, claro, los consumidores, la capacidad productiva, la composición demográfica, la situación geográfica. Y yo añadiría la condición política, finalmente son democracias que mal que bien permiten el flujo de élites de poder y también de que entren los intereses de muchas partes sin que haya un solo bloque monolítico. Claro. Todavía. Sí, justo la estructura institucional, los acuerdos comerciales, en fin, para mí es obvio que Norteamérica y México es el lugar en donde tienen que suceder las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Contar la historia para empezar, ¿no? Y ahí es donde yo sí veo la diferencia. A mí creo que este es un reflejo un poco tardío, porque las cosas no se mueven en segundos o en minutos o en días o en meses. Esto es un reflejo de que hace 6 años decidimos eliminar nuestra agencia de promoción económica, que empezamos a decir que nuestra mejor política exterior era la interior. No es cierto. Necesitamos tener una política exterior, necesitamos tener una agencia de promoción o gente que se dedique a ir allá afuera a decir, vengan a México, vean las bondades. ¿Por qué las empresas que están aquí, a pesar de que nos quejemos de muchas cosas y que seamos un sistema totalmente perfectible y mejorable, por qué están invirtiendo a las magnitudes que están invirtiendo? Porque aquí es el lugar para invertir. Necesitamos contar esa historia allá afuera. Pues el primer norte son las inversiones que ya tenemos, y luego, ¿no? El Mundial. El Mundial también. Bueno, pues aprovechemos y Pedro, de veras, qué placer que haya estado con nosotros en La Billetera. Vamos a estarlos consultando porque definitivamente pues somos una sola región, América del Norte. Correcto. Y tenemos que mantenernos así. Muchas gracias, Pedro Casasanatriste. Él es nada más ni nada menos que el director ejecutivo de American Chamber. Gracias. Nos vemos la próxima semana, no se lo pierda para que tome muy buenas decisiones de inversión.